representa la agenda política cotidiana. Hoy veremos el tema de los hidrocarburos y hemos invitado para este efecto a 3 conocidos especialistas. Tenemos a Jorge Gumucio de Este Milenio, que a lo largo de ya bastante tiempo ha dedicado a analizar con mucho rigor metodológico las empresas estatales y las coyunturas fundamentalmente económicas y sociales del país, y siempre sus informes son muy bien recibidos. Pediría a don Jorge Gumucio, economista, también politicólogo, dar la continuidad. Ya Henry nos ha adelantado el tema de cómo va las empresas estatales y básicamente Yacimientos no es una excepción, es más bien la regla en todo este tema, ya que es el monstruo de las 1000 cabezas que ahorita tiene serios problemas a todo nivel. Básicamente, la ley, la 3058 y varios decretos conexos crearon este monstruo con un poder infinito para hacerse lo que se llama, para hacerse a cargo del sector que más dinero y más obras y más gente ocupa en todo el país, y el sector sobre el cual se iba a apoyar en realidad todo el gobierno boliviano, el gobierno del Estado boliviano. Entonces crean estas empresas, crea esta empresa, y esta empresa absorbe todas las empresas del sector de hidrocarburos y se dedica a ser el omnipotente. Y antes de eso, básicamente Yacimientos era una empresa dedicada a supervisar el contrato de venta de gas, de compra y venta de gas al Brasil, que era el más grande en esa época, y luego al tema de Argentina. Bueno, crean estas empresas, Andina, Chaco, Petroandina, Refinación, todas estas de aquí abajo, y las comienzan a administrar. Y vemos aquí, de acuerdo a un documento que había conseguido Henry, que es oficial pero no oficial, rescatamos los indicadores financieros que presenta este documento. Este documento básicamente es un documento simple en el cual agarran todos los estados financieros, los últimos estados financieros de cada empresa, y hacen un análisis simple del retorno en el patrimonio, el retorno en los activos, el retorno en el capital. Y si ustedes ven un poquito, comenzamos a ver que las 2 empresas más grandes en tema de aporte de dinero tienen unos retornos bastante pequeños. Después están las empresas de transporte, que tienen unos retornos, yo diría, estas de aquí, están por debajo de los estándares latinoamericanos. Y después tienes las otras que tienen algunos retornos que podríamos decir aceptables. Sin embargo, no sabemos qué está pasando con todas estas empresas, porque no estamos viendo cómo se están siendo calculados estos retornos. Por ejemplo, Petrobras, que es una empresa, una corporación que ahora está en camino a ser una corporación cada vez más pequeña y con menor participación del Estado, mayor participación privada, tiene más o menos un retorno al patrimonio de un 9.40%. En cambio, los Yacimientos, salvando las diferencias, está con un retorno por debajo del 4%. Lo que se refiere a refinación y logística, son mejores los indicadores, son monopolios naturales, pero son empresas que prestan servicio a la misma empresa dentro de la corporación. Entonces, es bastante difícil decir que no hay transferencia de precios, no hay subsidios cruzados, no hay cuentas cobrables y pagables dentro de la misma corporación que de alguna u otra manera mejore o empeore para algún tipo de reporte la situación real de cada una de estas subsidiarias, ¿no? Definitivamente Andina y Chaco, que sabemos que están en fase de declive, ¿no? y está reconocida así por el gobierno, tienen un desempeño bastante malo, básicamente porque
tienen muchos temas de subsidio, tienen muchos temas de ineficiencia, son muy grandes. A pesar de tener acceso, como decía Henry, a pesar de tener acceso barato a capital, cortesía del Banco Central de Bolivia, los indicadores financieros no son los óptimos, están muy abajo, a pesar de que han tenido también el upside de haber gozado de precios internacionales del petróleo bastante interesantes, que son las referencias para los precios del gas. Las subsidiarias de transporte también están con indicadores por debajo de los benchmarks que se consideran buenos, a pesar de que estas empresas antes de la capitalización habían sido diseñadas con un sistema de tarifas y un sistema de retorno, el cual les permitía ganar por lo menos entre el 12 y 13%. Actualmente están por debajo de eso. ¿Qué pasó? El gas se hizo gas. Básicamente estamos viendo, yo creo, los últimos días de una industria que nos ha dado de comer por bastante tiempo y realmente ha sido destrozada por la política implementada del gobierno. De 2009 al 2018, pues podemos ver aquí en el primer gráfico, la participación total de exportaciones ya va declinando y el valor de las exportaciones van bajando. Básicamente la reducción del valor de las exportaciones tiene que ver porque la capacidad de producción es cada vez menor. No se han encontrado nuevas reservas, no hay nuevo megacampo. Las 3 certificaciones que han habido a la fecha, las 2 últimas han sido básicamente una reclasificación de reservas de P1 y P2 para darnos la ilusión de que todavía tenemos un poco de gas para satisfacer los mercados de exportación y el mercado interno. Pero estamos viendo cada día más que no es así. Y el otro tema que vamos a ir describiendo es el segundo gráfico aquí, que lo que no para de crecer en realidad es el costo y el volumen de la importación de gasolina y diésel, básicamente, que es lo que importamos, que cada vez nos hace un hueco más grande y representan una cantidad cada vez mayor de los ingresos que tenemos del gas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Entonces, podemos ver que desde 2007 al 2016, básicamente, la inversión grande en el sector de hidrocarburos ha sido una explotación. Básicamente se han dedicado a explotar todo lo que se había descubierto, los 3 grandes megacampos que son San Alberto, San Antonio y Margarita, los cuales se han exprimido especialmente en el periodo 2012 al 2015, donde se ha tomado ventaja de los precios altos y se ha hecho un manejo. No soy técnico ingeniero en este tema, pero se ha hecho un manejo, las personas que conocen, un manejo bastante discrecional de la capacidad de producción, exprimiendo a los campos, y eso se ve ahora cuando ha habido una curva de declinación bastante acentuada en los últimos tiempos. Básicamente San Alberto y San Antonio están en franca declinación. Posiblemente Margarita ya entra en declinación después de un plató significativamente largo, pero lo que tenemos que ver en cuenta es que no ha habido inversiones significativas en lo que se refiere a explotación. No se han encontrado ningún campo nuevo. Se tenía mucha esperanza en el pozo de Boyuy, que se perforaron. Tuvimos el récord mundial en perforación onshore, que creo que es un falso orgullo, y descubrieron cantidades mínimas de gas que no son económicamente viables y que no pueden reemplazar reservas que ya han sido usadas y que vamos a necesitar si quisiéramos garantizar contratos de exportación a los niveles corrientes, a los niveles actuales de take or pay que tenemos. Aquí podemos ver qué está pasando con el gas natural. La producción fiscalizada en millones de metros cúbicos día
desde el 2016 en franco declive. El tema de los volúmenes de exportación también está en declive. Y el mercado interno, yo diría que ha comenzado, yo diría que va a tener un comportamiento plano, porque es el que más crecía por el tema del precio de gas, obviamente, pero yo creo que no está en interés de ningún gobierno, ni de este, ni de que vengan, de ninguno, en hacer crecer este mercado desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político es otro tema. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestra capacidad de producción es limitada, no vamos a tener que cortarle la producción la exportación a Argentina posiblemente este año. Brasil, tenemos 2 años más de contrato con una take or pay modificado, quiere decir que con un take or pay, un deliver or pay modificado, que nos han permitido un poco respirar de las multas del 2019. Entonces, también en Franca, antes era 30, ahora es 20, Argentina teníamos 10, ahora es 9, y posiblemente creo que la nueva adenda, la sexta, quieren hacerla por 7.5, cantidad que yo considero no va a ser posible en firme, pero ya veremos. Esto es en el tema de gas, básicamente producción en declive. Y también, como vamos a ver, que el tema de la renta petrolera, como se ve, o sea, la renta petrolera refleja básicamente el precio de la indexación de nuestra exportación de gas, que en Brasil y en Argentina están a precios, a una canasta de fuels relacionada con el petróleo. Entonces, los años dorados del 2012 al 2015 claramente, y vemos que a partir del 2016 en adelante, no solo por el tema precios, sino porque el tema volumen, recibimos una renta petrolera bastante menor, la cual complica a todo nivel las finanzas y las proyecciones del gobierno. Recordemos que el gobierno ahora, en el presupuesto del 2022, ha hecho una estimación de que el precio del barril de petróleo estaría en $50 por barril. Actualmente está en 90 y algo. Entonces, lo que antes eran buenas noticias porque íbamos a recibir más dinero por nuestras exportaciones, sucede que vamos a tener que pagar más dinero por gasolina y por diésel, y no se nos va, el hueco que tenemos que cubrir para el subsidio va a ser un pedazo de la torta más grande de nuestros ingresos de gas. Posiblemente ahorita está en los 80, 82%, y yo creo que vamos a llegar rápidamente a un tas con tas. Esto es lo que les hablaba. Aquí también, como no estamos produciendo menos gas, obviamente la producción de líquidos también es menor, el líquido asociado, franco declive. Y aquí si vemos bien el tema de la producción de gasolina especial y la producción de diésel oil, es bastante obvio que los volúmenes requeridos de importación y por ende el subsidio cada vez van a ser mayores. Entonces, no hay cómo parar este sangrado a no ser que pronunciemos la palabra que todos tienen miedo, que es un gasolinazo, ¿no? De comenzar a hacer un true-up de los precios de gasolina y diésel al mercado interno. Eso creo que eso y devaluación va a ser lo último que va a pasar, a pesar de que esas dos medidas son las medidas que tienen que ser tomadas cuanto más antes, mejor, pero no creo que pase. Básicamente, este gráfico nos muestra el nivel de la subvención de los hidrocarburos. Es bastante significativo, cada vez más. Habría que ver un poco el tema del diésel, que refleja un salto bastante interesante en los últimos años. El tema de la gasolina, también el tema del parque automotor, el tema de la maquinaria en Santa Cruz, todos estos temas que en realidad es una herida abierta al tesoro, porque
no hay manera de cerrar siempre y cuando tengamos precios fijos aquí y el precio internacional del petróleo con el que tenemos que pagar nosotros la importación de diésel y gasolina sigue subiendo, ¿no? Esto es básicamente lo que decía Yacimientos hace el 2019 que iba a pasar, y el 2020 obviamente fue, el 2020 por el tema COVID fue la demanda y la producción fue menor, pero este es lo que nos espera en términos de las restricciones de capacidad de producción que vamos a tener, lo cual nos va a llevar a esto, que es básicamente el peor augurio que que nos pueden dar en estos tiempos. Rescatando los números manejados por Yacimientos, por el ministerio, algunos de manera confidencial y otros de manera no tanto, que se los encuentran en esas presentaciones. Se ha socavado tanto el tema de la producción de gas que en mi estimación en 2030 vamos a tener que importar gas para el mercado interno. Es más, en el 2023, o sea, en 2 años ya no vamos a tener para cumplir con los volúmenes de exportaciones a los niveles actuales de take or pay y deliver or pay para Argentina y Brasil, y vamos a tener serios problemas de producción. Entonces no nos va a quedar otra que ver temas alternativos. Y este tema de producción rebota directamente en el tema de las negociaciones que vamos a tener con Argentina ahora y con Brasil en unos 2 años cuando se acabe el GSA. El tema es básicamente que, por ejemplo, Argentina para el 2021 cambió una fórmula de precio de los volúmenes adicionales, la cual les costó a Bolivia $150 millones, porque indexaron a Henry Hub más 225, volúmenes que antes estaban indexados a LNG más 80. Entonces, Bolivia, ahí es una negociación bastante hábil de la Argentina, pero Bolivia en realidad no tenía ningún tema, no tenía ninguna carta de intercambio para poder tener otra opción de tener un precio efectivo mayor. Entonces, el tema es, Argentina era cómo me financio LNG de la manera más barata. Le bajo el precio a Bolivia o la mato con multas, porque Bolivia no va a poder cumplir todo el contrato. Se han decidido por el segundo y básicamente Bolivia ha subsidiado $150 millones de compras del LNG argentino, 20% de lo que ha comprado el año pasado, y ahora tampoco le queda mucho. O sea, puede suscribir una otra adenda en la cual no creo que le permitan precios más interesantes que los que no le va a permitir volver a los precios anteriores, porque me imagino que que Argentina no puede, Argentina debería pensar en financiarse al LNG, que posiblemente va a estar alto en estos tiempos. Y otro tema es que Bolivia tiene que seguir manteniendo sus ventas de gas indexadas a algún tipo de canasta de fuels relacionadas con el petróleo, para así tener un hedge natural en lo que se refiere a la compra de gasolina y diésel. Y vale decir que el precio del petróleo es alto, recibimos más por nuestro gas y podemos pagar con esa plata, podemos comprar más gasolina y más diésel. Entonces, esos son estos temas que hay que ver, que yo creo que al gobierno le queda muy poco juego de cintura. No creo que consiga mejores precios internacionales en volúmenes significativos. Y básicamente creo que la era del gas, como la conocemos en Bolivia, ha terminado. Posiblemente si alguien se viene a invertir
y cambian las condiciones políticas, la ley de hidrocarburos y demás, vamos a tardar 5 o 10 años en poder volver a ver si tenemos alguna posibilidad de ser lo que éramos antes, jugadores importantes en el mundo del gas. Por ahora somos insignificativos, somos un abastecimiento de hedge para los dos mercados,